vía Zoom conectada, sí, está bienvenida, qué gusto, gracias por este espacio, gracias por darnos esta entrevista a WQ Radio y abrir estos micrófonos para esta problemática. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí para que me escuchen, para que todo el Ecuador sepa lo que estamos trabajando y sobre todo lo que estamos haciendo por nuestras y nuestros adolescentes. Vicepresidenta, ustedes están haciendo una gran labor, ¿no? Utilizando el fútbol como una plataforma para hablar de la prevención del embarazo en la adolescencia. Las cifras son bastante altas, si bien es cierto, nuestro país, lo decía en la introducción, ha ido mejorando, han ido bajando, pero hay mucho por hacer. ¿Por qué el fútbol? A ver, bueno, el fútbol mueve pasiones. Además es una fecha muy importante, el sábado 7 es el Día Mundial del Fútbol Femenino. Entonces, y es un día antes del Día de la Mujer. Entonces, Así es. era la fecha perfecta. Es una fecha de la FIFA, de las chicas de la selección, de la tri femenina. Entonces, yo no creo en coincidencias y la verdad es que todo cayó perfecto. Por eso el fútbol y la otra es el tema del fútbol, no solo que mueve pasiones, sino que es muy personal. A mí el fútbol me enseñó muchísimas cosas. Cuando jugaba me enseñó que hay algo más allá, que el deporte te da disciplina, Correcto. te da amigas para toda la vida, Ujú, te da, después del colegio te ujú. da algo más que hacer. Entonces, siempre el fútbol ha movido y yo creo que es importante no solo Claro. jugar por la prevención un día, sino de verdad, estas jugadoras representan disciplina, esfuerzo, sueños cumplidos y queremos que todas las niñas ecuatorianas sepan que los sueños sí se cumplen. Si bien es cierto, las cifras muestran que en el 2024 más de 30.000 adolescentes fueron madres en nuestro país, en Ecuador. ¿Qué nos dice esta realidad sobre ese gran desafío que ustedes van a enfrentar ahora en nuestro país para tratar de bajar esas cifras? A ver, te voy a dar y les voy a dar la cifra. A mí me gusta dar la cifra más por día que por año, porque 30.000 no suena quizás tanto, pero cuando Claro, le bajas el día son 88 niñas que dan a luz al día. Niñas menores de bastante. 18 años en el Ecuador que están dando al día, a lo ancho y largo del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que queremos y qué nos afecta? Nos afecta muchísimas cosas. Nos afecta que el ciclo de pobreza, el círculo de pobreza se sigue alargando. Son niñas que por lo general dejan el colegio, entonces estamos actuando dentro de la política pública. También estamos actuando para priorizar a estas niñas, para que estas niñas no salgan del colegio. De ahí he trabajado muchísimos años en desnutrición crónica infantil y tiene correlación el embarazo adolescente y la desnutrición crónica infantil. Entonces tenemos a una madre que sale del colegio, pero tenemos a un niño que también lo podemos perder, porque uno de cada 5 niños en el Ecuador tienen desnutrición crónica infantil. Entonces son varias acciones que no es el embarazo adolescente no es el problema en sí, sino que podemos resolver muchos ámbitos sociales trabajando en una cosa, y es prevenir el embarazo adolescente. Así es, en el caso de las niñas menores de 14 años, ¿no? Hablamos muchas veces de situaciones ya de violencia que tienen en su vida, ¿no? Cómo se está abordando esta realidad que realmente es lamentable. Imagínense una niña de menos de 14 años siendo mamá y que ha sido también víctima de violencia. Así es. Y que lamentablemente muchas veces también son temas culturales. Sí. El otro día estuve con una niña en Guayaquil con su bebé, estaba junto a su bebé que estaba en cuidados intensivos y era una niña de 14 años. Esas cosas no podemos seguir viendo en el país. Estamos trabajando justamente para los temas de violencia, estamos trabajando en empujando un poco esto, trabaja el Ministerio de Gobierno, pero en el Registro Único de Violencia. El Registro Único de Violencia lo que te da es justamente que todos los ámbitos que tratan con violencia puedan acceder a este registro único y haya un registro del Ecuador, que todavía no lo hay. Y la otra, estamos trabajando en una política que firmamos el año pasado que se llama Plena, que es Sí. la política para la prevención del embarazo adolescente.
en niñas y adolescentes. Y esta política lo que hace es un trabajo articulado, esto quiere decir unido entre muchos ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud Pública. Entonces son varios ministerios que tienen un mismo horizonte, que van a trabajar por lo mismo y tienen una misma prioridad. Y esa es justamente trabajar en la prevención y erradicación del embarazo adolescente en el Ecuador. Vicepresidenta, como usted mismo lo comentaba, esto es lamentablemente algo también muy cultural. Dentro de esas cifras que ustedes han revisado, ¿tienen en dónde hay mayor incidencia del embarazo en la niñez y en la adolescencia? ¿En qué provincia? Si es la región costa, si es la región sierra, vi qué parte del oriente también por el tema cultural. Sí, la mayoría no, no por cantidad de población, Ujú. pero por porcentaje, Sí. las niñas que tienes es la mayoría de las provincias de la Amazonía, sobre todo en Morona, Santiago. Luego tenemos provincias de la costa como Manabí, Santa Elena, pero los problemas más grandes están en las dos ciudades más grandes que son Quito y Guayaquil por la cantidad de niñas que hay. Ujú. En porcentaje es más bajo, pero por población, por prevalencia es más alto. Entonces, estamos trabajando, se tiene que trabajar distinto, no podemos trabajar de la misma forma a lo largo y ancho del país porque cada territorio tiene su especificidad y por eso estamos trabajando desde el territorio. La política no es una política marco, sino que trabaja desde el Claro. territorio con la comunidad, con la sociedad civil, con los organismos internacionales y justamente de la mano de todos estos ministerios que tienen que trabajar en sus servicios justamente hacia la prevención del embarazo adolescente. Y sin duda debe ser que en algunos lugares debe ser no tan sencillo poder entrar, ¿no? Por esta, esta creencia cultural que viene de mucho, mucho atrás y cómo eso afecta directamente a las niñas, directamente a las adolescentes que no cumplen su rol de niñez, no cumplen su rol de adolescencia y se convierten en madres tan jóvenes y como lo decía al inicio del programa, son niñas dando a luz a niños, pero siguen siendo niñas todavía y cómo esto les cambia la vida y no los deja desarrollar de una forma normal o como podrían tener un mejor futuro también. Y ahí hablamos de la educación, muchas de ellas dejan de estudiar, muchas de ellas no terminan la escuela, muchas no terminan tampoco el colegio. ¿Cómo están trabajando en esa línea, vicepresidenta? A ver, ahí, Katy, lo primero es que más gente empiece a hablar del tema. O sea, la cifra es una cifra espeluznante que no mucha gente sabe. Y como hemos hecho en desnutrición crónica infantil, mientras la gente empiece a hablar del tema, mientras estemos conscientes que este es un problema real que está sucediendo en el Ecuador, podemos empezar a trabajar como país. Porque la política pública puede existir, pero si es que no hay este conocimiento de la gente, de las comunidades, de las mismas chicas, de los mismos adolescentes o de distintos ministerios, porque muchas veces la estrategia se queda en un ministerio o el otro, no vamos a lograr mucho. Entonces, por eso queremos levantar la voz en un día extraordinario como el 7 de marzo, que es justamente el día del fútbol femenino, internacional del fútbol femenino, para que además estos planes de vida y estas niñas sepan que hay algo más allá, que hay que seguir estudiando, que si tú eres niña tienes que terminar el colegio, que estamos aquí, que el Estado está aquí para ayudarte, que el Estado está aquí para protegerte. Y por eso queremos trabajar justamente desde la comunidad, porque las comunidades son las que deben ser las protectoras. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, hay la política, hay los indicadores, hay el trabajo, hay la presión por el trabajo, pero el trabajo tiene que ser una corresponsabilidad entre la sociedad y las políticas públicas. Se anunció también una inversión de 14.8 millones de dólares en el proyecto de salud sexual y reproductiva para adolescentes. ¿En qué se va a traducir justamente esto en el territorio? ¿Cómo va a ayudar a esta adolescencia y a esta niñez que están siendo madres tempranamente? A ver, ese proyecto es solo un proyecto del ministerio, es uno de los proyectos que está dentro de la estrategia, pero lo maneja únicamente el Ministerio de Salud.
y lo maneja desde un ámbito de prevención, un ámbito de conocer, de poderte acercar, no sé si sabes, pero dentro del Ministerio de Salud Pública, dentro del primer nivel de atención, que son los centros de salud, tenemos espacios específicos para adolescentes. Los adolescentes es un espacio específico donde se sientan seguros, donde puedan ir sin tabús, donde puedan contar sus experiencias, donde se sientan cómodos. Entonces es justamente en prevención para llegar, esta estrategia es para llegar a los adolescentes. El Ministerio de Salud Pública también tiene clubes de adolescentes que son maravillosos, que es gente que se une de la comunidad, que trabaja con los otros chicos, que trabaja, por ejemplo, en temas de consumo, en embarazo adolescente, en salud sexual y reproductiva. Entonces, es un trabajo de prevención de la mano con la comunidad, porque como te comenté, cada problemática es específica para el territorio y por eso hay que trabajar desde la comunidad y desde cada uno de los centros de salud. Sí, seguramente lo que se da en Guayaquil se da en Quito, diferente, y lo que se da en el Oriente es totalmente diferente, la situación y la realidad es otra. Vicepresidenta, pero viene esta copa plena, ahora sí vamos a hablar de esto. Un gol por la prevención del embarazo adolescente este sábado 7 de marzo. Cuéntenos un poquito de este evento, dónde va a ser, cómo se va a realizar, cuántas personas van a acudir también y quiénes van a estar ahí. A ver, es un evento justamente para alzar la Ujú. voz para prevenir el embarazo adolescente y qué mejor de la mano con la Federación Ecuatoriana de Fútbol Femenino. Eh, es, es un partido para levantar la voz como mujeres. El sábado 7 de marzo está invitada toda la familia a las 9 de la mañana en el Chup Arena de Sangulquí del IDB, del Independiente del Valle. Es un evento que queremos que vaya la familia, que queremos que vayan en conjunto, justamente para empezar el tema de la prevención con las comunidades, con adolescentes, con familias, porque la familia es donde tenemos que empezar a hablar de prevención y por eso el fútbol y sobre todo para que todas las niñas vean a estas maravillosas jugadoras y vean que los sueños se cumplen, que hay algo más allá, que puedes ser una campeona internacional, que puedes apoyar a tu país desde el deporte, desde la cultura, y por eso para mí era tan importante justamente hacer un partido de fútbol con estas jugadoras maravillosas que tenemos para demostrar que hay algo más allá. Y qué bueno que tengan ellas ese ejemplo a seguir, ¿no? Porque muchas niñas, muchos adolescentes, pues tienen se les truncan sus sueños y como lo comentábamos hace un momento, algunas ni siquiera pueden terminar la escuela, ni siquiera pueden terminar el colegio porque tienen que hacerse cargo, una niña hacerse cargo de otro niño, todavía no tienen un criterio tan formado y cómo pierden toda esa etapa tan valiosa. Y qué bueno que estos eventos se desarrollen de esta forma para que también ellas puedan tener estos ejemplos importantes a seguir y que el deporte siempre esté presente. El deporte es un gran apoyo para la adolescencia. Así es, el deporte, la cultura, y sobre todo es clave y es fundamental que son cosas que tienen que tener impacto, pero no impacto en quien ya vive, porque ahí es donde entra el Estado a dar los servicios, sino que tenemos que, tenemos que buscar referentes visibles que inspiren a las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones crean en su potencial de ecuatorianos, en su potencial para ir más allá, para crear, para ser deportistas. Y eso es lo que estamos buscando. Porque este partido busca, obviamente, la unión entre la sociedad civil, el deporte, la cooperación internacional, el Estado, la vicepresidencia, pero yo creo firmemente que cuando trabajamos juntos, entre todos, las comunidades del Estado, los organismos internacionales, las fundaciones, llegamos más lejos. Y es justamente eso lo que estamos buscando en este partido de fútbol por la prevención el día sábado.
un gran mensaje y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y recordar que no solamente se juega un partido de fútbol, ¿no? Sino se juega el futuro de miles de niñas y adolescentes del Ecuador. Es una gran labor para crear conciencia también y en muchos casos, en algunas comunidades también cambiar esa forma de pensar en que normalizan que una niña sea mamá a esa edad, ¿no? Cuando no lo debería ser todavía. Muchísimas gracias, vicepresidenta María José Pinto, vicepresidenta constitucional del Ecuador, por esta gran labor y por darnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que tiene una agenda bastante, bueno, está dedicada a estas labores, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y contarnos de esta Copa Plena, un gol para la prevención del embarazo adolescente. Muchísimas gracias, les espero a todos los que puedan venir el día sábado, es gratis, es justamente el día sábado vamos a jugar por algo mucho más grande que un marcador, vamos a jugar un partido por el futuro de miles de niñas del país. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vamos a ir a un corte comercial. Gracias.